Creo que todos aquí hemos conocido a alguien que en determinado momento era una buena persona, por así decirlo, tuvo una mala junta y desafortunadamente empezó a cambiar sus hábitos y empezó a cambiar su forma de ser, no para bien, sino para mal. Y el día de hoy vamos a citar en este caso de malas compañías el ejemplo de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? Todos hemos escuchado de Salomón, ¿cierto? Salomón empieza a reinar Israel después de su padre David. Y Salomón es muy conocido porque en vez de pedirle riquezas a Dios, le pidió sabiduría, ¿cierto? Él le pidió mucha sabiduría al Señor porque se creía un hombre joven y no sabía cómo iba a reinar el pueblo de Israel. Entonces, a causa de esto, Dios lo prosperó y él se convirtió en un hombre muy sabio en ese entonces. Sin embargo, a medida que fue avanzando su reinado en el pueblo de Israel, la humildad, obediencia y fidelidad que lo caracterizaban se fue apagando. Y vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Trajeron Biblia? María trajo Biblia. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y hay un título que dice, Apostasía y dificultades. Salomón, recíbalo, hermana, recíbalo. Dice de la siguiente manera, ¿ya estamos allí? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Apostasía y dificultades de Salomón. Dice así, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, escuchen, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, de Sidón y a las Eteas, muchos pueblos, ¿verdad? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con su amor. Y en el capítulo 9 de este mismo libro, Primera de Reyes, hay un título que dice Pacto de Dios con Salomón. Dios se le aparece a Salomón por segunda vez para hacer un pacto con él y le advierte acerca de las circunstancias que van a llegar a su vida en cuanto él se envíe a adorar a otros dioses. En la porción bíblica que acabamos de leer, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 6, él ya le había dicho a los israelitas que no se juntaran con ninguna mujer de los pueblos que mencionamos, que menciona la escritura allí. Y Salomón actuó como que Dios mismo le hubiera abierto la brecha a juntarse con esas mujeres. Lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel, eso fue lo que fue e hizo Salomón. Dios no está en contra de las relaciones, hermanos y hermanas. Sin embargo, hay buenas y malas compañías y el Señor nos advierte acerca de ellas. Dios sabe muy bien con qué tipo de personas nos hemos relacionado, nos estamos relacionando y nos vamos a relacionar en un futuro. Y nos continúa diciendo la escritura en el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Hagamos la cuenta. ¿Cuántas son? 1000. 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres su corazón Dios ajeno, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, abominable de los amonitas. Y el versículo 6 nos dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios su padre. En el capítulo 9 Dios le había dicho, vas a tener estas consecuencias si te hacia otros dioses. Y él ya tenía la advertencia también de no meterse con ninguna de las mujeres de esos otros pueblos, y fue lo primero que hizo. Y estas mujeres inclinaron su corazón a estos dioses paganos. La influencia de estas mujeres hicieron que Salomón se volcara detrás de dioses ajenos.
Salomón era un hombre de Dios. ¿Qué tenía que estar haciendo Salomón relacionándose con estas mujeres que ya Dios le había dicho que no se relacionara? Absolutamente nada, porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Amén. Hermanos y hermanas, no entiendo o bueno, no logramos dimensionar por qué se nos olvida que Dios conoce absolutamente todo, el pasado, el presente y el futuro. Si Dios nos está diciendo no hagas esto, ¿por qué vamos de cabeza y lo hacemos? Es lo primero que corremos a hacer, como si Dios nos dijera vaya y hágalo. Somos tercos. Y debemos dejar de tratar de ser sabios en nuestra propia inteligencia y dejar de decir, no, es que yo me voy a relacionar, pero además es una amistad, no pasa nada, no va a pasar nada, o esa persona no va a influir en mi mentira. Sabemos lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Eva fue influenciada por la serpiente y Eva influenció a su marido. Salomón se relacionó mal y fue influenciado por estas mujeres. Debemos evitar las malas compañías, por más que nosotros digamos, no, no va a pasar nada, yo estoy firme, Dios, no va a pasar nada. Afortunadamente, hermanas, somos débiles en ocasiones. Un día queremos una cosa, un día queremos otras. Y en ocasiones, no sé, nos da la chiripiorca y nos desviamos del camino que el Señor ha puesto delante de nosotros. Entonces, es mejor evitar relacionarnos con esas personas que no debemos relacionarnos porque en algún momento van a hacer flaquear y negar nuestra fe. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice que anda con sabios, sabio será. Amén. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué linda es la palabra de Dios y nos instruye en absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos y hermanas, como seres humanos que podemos ser influenciados por nuestro entorno, debemos pedirle sabiduría a Dios y que nos enseñe y nos muestre con quién debemos relacionarnos y con quién no debemos relacionarnos. Va en nuestro sentido común que si yo sé que voy por un camino y la persona con la que me quiero relacionar o establecer una relación, una amistad, cualquier tipo de relación, va en contra o va por otro camino, es obvio que esa amistad no me va a ser de edificación a lo que yo estoy, por donde yo estoy caminando. A menos que el Señor nos dé una instrucción totalmente diferente acerca de esa relación o lo que vamos a hacer. Es importante, hermanos y hermanas, y lo podemos deducir con el ejemplo de Salomón, que lo que nos dicen Proverbios, que escojamos bien con quién nos estamos relacionando. Todos somos seres humanos y todos vamos a fallar, pero debemos relacionarnos, como nos dice Proverbio, con gente sabia, con gente de buen testimonio. Sin embargo, no podemos recibiendo compañía ni consejos de personas que no estén con línea que Dios ha establecido para nosotros. Estamos en una comunidad B, ¿cierto? Estamos en una familia, tenemos amigos, estamos en un trabajo, estamos en el entorno que el Señor nos haya puesto, pero debemos escoger las amistades que van a estar a nuestro alrededor. Y deben ser amistades que en situaciones complejas nos brinden un buen consejo, nos brinden una mano, nos presten su hombro para llorar o para sostenernos en los momentos difíciles. En Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 5 a leer, hay una historia muy bonita y es acerca de que Jesús sana a un paralítico. Y dice en el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. ¿Por cuántos? Por 4 personas, 4 amigos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, ni siquiera la fe del paralítico, hermanas y hermanos, la fe de los amigos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre fue sanado y recibió la salvación eh, por la fe de sus amigos, ni siquiera por su propia fe, sino por la fe de sus amigos. Este es el tipo de relaciones que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es el tipo de relaciones que nosotros debemos aceptar en nuestra vida, hermanos y hermanas, amigos, personas a nuestro alrededor que estén dispuestos a romper techos, paredes, con tal de que si nos ven en la olla, rompen todo eso y nos llevan a Jesús de vuelta. Amén. Y obviamente, si nosotros queremos esa amistad en nosotros, en nuestras vidas, debemos ser esos amigos dispuestos a luchar, a clamar, a ayunar. Si vemos en la mala a un amigo, a un familiar o a quien sea, un hermano en la fe, y luchar por esa persona, romper techos, paredes, lo que sea, con tal de arrastrar de nuevo a esa persona a los pies de Jesús. ¿Cuántos quieren ser de bendición para los demás? Amén. Estamos hechos para vivir en comunidad, iglesia, y edificarnos los unos a los otros, crecer en el amor de Dios y en las obras que Dios ha puesto para cada uno de nosotros y, por supuesto, exaltar, alabar el poder y el nombre de nuestro Padre Celestial. En todas las prédicas resaltamos que nuestro carácter debe ser el mismo de Jesús. Es nuestro mejor ejemplo a seguir. El carácter de Cristo Jesús debe ser formado en nuestras vidas. Y hemos aprendido que Jesús era intransigente con las cosas que no le agradaban a Dios, es decir, no las aceptaba. ¿Qué pasa, Yayo? No las aceptaba, no las permitía. Hemos conocido, hermanos y hermanas, que Jesús tenía emociones, pero que las controlaba en Dios. Hemos conocido y hemos sabido que Jesús fue tentado en absolutamente todo para hacernos de ejemplo, porque en la tentación hay salida. Amén. Muchas de las áreas de nuestra vida, todas las áreas de vida, pueden ser ministradas por las Escrituras. Es decir, en las Escrituras encontramos la guía que necesitamos para todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida. A medida que las vamos leyendo y las vamos escudriñando, vamos descubriendo los consejos que necesitamos en cada una de las cosas de nuestra vida. Y por supuesto, este tema de las amistades y de las relaciones y de la influencia de nuestro entorno está también incluido en la vida de Jesús. A Jesús le llevaron una mujer que estaba siendo sorprendida en el mismo acto de adulterio y le citaron la ley de Moisés y le dijeron: no, tenemos que apedrearla y todo eso. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús había podido hacerlo porque él era perfecto, pero él no lo hizo. Él no se dejó influenciar por lo que estaban diciendo los demás. Y en otra situación es que cuando él fue ungido en Betania por ese perfume carísimo que llevó María, la hermana de Lázaro, ella lo derramó y Judas se enoja y dice: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y Jesús respondió: déjenla, ¿por qué la molestan? Jesús pudo haber dicho: ay, sí, vendámoslo y que crezca la iglesia, pero no. Jesús sabía que esta mujer estaba dando una ofrenda hacia él. Los comentarios de los discípulos, iglesia, no movieron a Jesús. Estaban fuera de lugar y estaban siendo influenciados por Satanás. Jesús los identificaba y los frenaba al instante. Y en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23, sucede algo con Pedro. ¿Quién se acuerda? ¿Ya están allí? Mateo 16,
versículos del 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Y en el versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, Pedro se lo llevó, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, abro signo de exclamación. Recordemos que los signos de exclamación se escriben cuando decimos algo con mucha efusividad o de hecho se dice hasta gritado. Entonces él le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Cierro signo de exclamación. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía la misión tan importante que debía ejecutar y ni siquiera las personas más cercanas a él, que eran sus discípulos, iban a lograr influir en las decisiones que él ya había tomado, en el camino que el Señor ya había establecido para él. Estos discípulos querían que él se desviara, en especial Pedro en este versículo le dijo, no, que esto no te pase, ¿cómo así que te van a matar? No te dejes asesinar. Pero él le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús tomó una postura contundente y radical. Y esa es la postura que debemos tener nosotros, hermanos y hermanas, frente a comentarios o frente a consejos que vengan a nuestra vida que no vengan de nuestro Padre Celestial. Como dice el pastor Yacine, la escritura es ese colador por donde nosotros debemos pasar absolutamente todo lo que llegue a nuestras vidas. Jesús ni siquiera contempló tener una conversación con Pedro, lo frenó de una, lo paró en seco. Porque 1 Corintios capítulo 15, 33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Iglesia, ojo con las conversaciones que estamos teniendo, y no solo con las conversaciones, sino con lo que estamos viendo y escuchando. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Todo eso influye también en nuestras vidas. Y antes de que leamos, ya entrando a la parte final, antes de que leamos este versículo, vamos a dar un poco de contexto. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas porque allí estaba establecida una iglesia. Pablo les había enseñado que lo más importante, recordemos que Pablo tenía principalmente el propósito de llevar el evangelio a los gentiles, y él les enseñaba en las iglesias que lo más importante era la fe en Jesús, sin importar si la persona era griega, judía, circuncisa o incircuncisa. Pero lastimosamente habían personas que estaban introduciendo en esta iglesia que ya había establecido que la fe en Jesucristo estaba bien, pero que si una persona estaba circuncidada, era muchísimo mejor. Si estaba circuncidada y guardaba la ley y tenía fe en Jesucristo, ese conjunto hacía un cristiano perfecto, por así decirlo. Entonces Pablo les escribe esta carta para corregirlos. Y en el capítulo 5 les dice algo muy importante y que es muy pertinente también citar el día de hoy. Gálatas capítulo 5, escríbalo donde pueda, hermano y hermana, en su celular, en la piel, no sé. Gálatas capítulo 5, versículo del 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y me leo también la versión PDT que dice, ustedes corrían muy bien, es decir, iban por buen camino. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero, es decir, por el camino establecido por Jesucristo? Ese argumento que usaron para persuadirlos no viene de Dios.
y también agrega, ojo, solo un poco de levadura fermentada fermenta toda la masa. ¿Y qué quiere decir esto? Un poquito de algo malo, iglesia, en nuestras vidas nos va a contaminar poco a poco. Se va metiendo de manera sutil y cuando volteamos a ver, ya estamos totalmente en el camino opuesto al camino que Jesús, que Dios han designado para nuestra vida. ¿A quiénes estamos dejando influenciar en nuestras vidas, iglesia? ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando las redes sociales? ¿Estamos escuchando a los amigos? ¿Estamos escuchando las tendencias de este mundo? ¿Estamos escuchando a Satanás? ¿Estamos escuchando a nuestra carne? Es momento de reflexionar y de preguntarnos esto: ¿a quién estoy siguiendo? ¿Qué es lo que está rigiendo mi vida? Salomón estaba rodeado de 1000 mujeres y dejó que su corazón se inclinara a dioses paganos, empezando que él no tenía por qué relacionarse con ellas, pero dejó que estas 1000 mujeres inclinaran su corazón ante dioses paganos. El hombre paralítico, hermanos, tuvo 4 amigos que fueron capaces de romper un techo y llevarlo ante Jesús. Debemos tener ese círculo de amistades y ser ese círculo de amistades para las personas que nos rodean. Y Jesús estaba rodeado de 12 discípulos y uno le dijo: líbrate de la muerte, tú puedes librarte de la muerte, no dejes que te mate. Pero él lo frenó con determinación porque ya tenía un propósito establecido por Dios y no dejó que la influencia a su alrededor lo desviara. Que nadie, absolutamente nadie, hermanos y hermanas, nos desvíe del propósito que Dios ha designado para nuestra vida. Nuestra primera y más importante relación es con el Espíritu Santo. Es la mejor influencia y la mayor influencia que debemos tener en nuestra vida como hijos de Dios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Examinémoslo todo, lo dice Tesalonicenses. Examinarlo todo, retened lo bueno. Pasemos todo, absolutamente todo lo que llegue a nuestras vidas por el colador de la palabra, en presencia con nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro. Pero tú, ¿qué me dices, Señor? ¿Qué quieres tú que yo haga? Jesús reprendió de una a Pedro y debemos aprender a identificar los movimientos de Satanás. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y eso se consigue en presencia con nuestro Padre Celestial. Es verdad que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros quienes hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida y le hemos declarado a llevar el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Hay mucha gente perdida que necesita del Señor. Pero si vamos detrás de los perdidos, que no seamos nosotros los perdidos después. Amén. Si vamos a ir detrás de los perdidos, que ellos se conviertan a nosotros, como le dijo Jeremías, como le dijo Dios a Jeremías, que se conviertan a ti y no tú a ellos. Hermanos, que la sabiduría del Señor nos inunde para podernos relacionar de la manera correcta. Y si tenemos que ir donde están los perdidos, que tengamos todo el discernimiento y la firmeza para no dejarnos desviar. Evitemos las malas conversaciones, evitemos las malas relaciones y oremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, iglesia, inclina tu rostro allí donde estás, dándole gracias al Señor primero que todo por su palabra, la cual nos exhorta, nos dirige, nos edifica. Gracias, precioso Señor, porque tú estás presente en este lugar, porque tú estás presente en nuestras vidas, precioso Rey, porque tú lo hiciste una vez más, Señor, y lo haces cada día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy hemos aprendido que necesitamos de tu presencia cada día, de tu discernimiento,
Te necesitamos para cada una de la toma de decisiones en nuestras vidas. Tú nos has hecho seres para vivir en comunidad, precioso Rey, pero ayúdanos a escoger, Señor, conforme a tu direccionamiento, las personas con quienes nos debemos relacionar. Espíritu Santo de Dios, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que nosotros, precioso Rey, tengamos la firmeza, la contundencia y la determinación que tuvo Jesús al reprender a Pedro cuando vengan a querer desviarnos del propósito que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, precioso Señor, por tu presencia. Gracias por el camino que tú has designado, Señor. Y declaramos, Padre Celestial, que cuando vayamos, Señor, por los perdidos, ellos se convertirán a nosotros, a ti, precioso Rey, y no nosotros a ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Gracias al Señor, amén. ¿Cuántos bendecidos con la palabra? Yo decía ahí, ay, 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 pero es buena la palabra cuando nos da el ay, 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 amén. Porque son llamamientos que el Señor le hace. Dios está formando un pueblo, pero un pueblo preparado para hacer lo que Él ha dicho. Vamos en esta mañana a orar por diezmos y ofrendas y hacer la entrega del ayuno de esta semana. Padre, gracias por esta semana, Dios, en la cual nos hemos presentado delante de ti, bendito Rey, por aquellas personas que están perdidas sin ti. También por nuestras necesidades a través del ayuno, Señor. Fortalécenos a día para seguir creyendo, Señor, comprometidos en ti. Para seguir, Dios, anunciando esas verdades que tú quieres que anunciemos. Padre, presentamos nuestros diezmos, ofrendas, Dios, porque de lo recibido de tu mano es lo que damos. Bendecimos a cada familia aquí representada, sus alacenas, Dios. Y declaramos que ni la oruga, ni el saltón, ni el revoltón podrán volver a tocar sus finanzas, ni sus vidas. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya le iba a pedir a John que nos ayudara, pero listo. Anuncios. Esa me lo sé, me faltan los otros. Anuncios importantísimos. Bien, todos son importantes, pero ojo con eso. Este viernes por Facebook tener nuestra reunión de mujeres virtual, que o sea que los hombres se pueden conectar. Nuestra panelista va a ser Tatiana Mina, va a ser nuestra panelista para ese día. Y usted comparta esos playercitos que le llega. De pronto a alguien le pueda servir escuchar algo, ¿no? La palabra del Señor siempre es prudente. De lunes a sábado estaremos 5 de la mañana confiando en Dios con nuestros devocionales, miércoles café con sentido y el viernes estaremos 5 de la tarde, palabra de Dios. No creo que se nos olvida. Este viernes no, porque tenemos tenemos la otra actividad. Mañana lunes estaremos llamando a las personas para dar el horario del viernes del evangelismo que vamos a hacer a través de las entregas de mercado. ¿Por qué mañana? Porque mañana, a más tardar, tenemos confirmado la hora en la cual nos van a hacer entrega a los mercados, que es la parte que estamos allí orando para que nos lleguen a tiempo, o si hay alguna modificación de fecha, también, lo que sea, nos comunicamos tanto con la iglesia como con los hermanos, con las personas nuevas, sí, hermanos nuevos que vamos a tener ahí. Amén. Oigan, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Esa canción hace tiempos de los de la vieja guardia. Y le voy a pedir aquí al pastor David y a la pastora Gina que nos las coloquen. Pero quiero que cuando usted se levante y coloque su sobrecito y abrace a su hermano y lo bendiga. Amén. Porque no hay más saludo mayor que poder dar del amor que Dios nos ha dado. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Podemos pararnos.